compartir ideas con la Asociación de Víctimas del Albia 04155 y también del vuelo JK 5022. Jesús, tienes la palabra. Sí. ¿Se me oye? Sí. Hola, buenas tardes. Y bueno, lo primero, pues muchas gracias a todas las personas y organizaciones que han hecho posible que hoy estemos aquí, porque creo que es muy importante, y este anteproyecto de ley, pues, aunque hay cosas que no nos gustan, pero yo creo que es muy importante para todos, ¿no? Y bueno, pues el título de nuestra presentación es una crítica constructiva. Pues yo creo que si no conocemos el pasado y lo que ha venido sucediendo en este país, pues es difícil que lo podamos arreglar. Y bueno, la verdad es que voy a ser un poco, no una piedra en el zapato, pero yo creo que es muy necesario. Y bueno, voy a explicar algunas cosas y luego encantado de responder las preguntas que sea. Bueno, yo soy Jesús Domínguez, el presidente de la Plataforma de Víctimas del Albia. También me acompaña Rogelio, que es el vicepresidente, que su hijo iba en el tren y falleció, la tripulante, y yo viajaba con mi pareja y mis dos sobrinas. Bueno, también me pregunto, como antes ha dicho alguien, que esto ya está lleno de políticos, porque son los que hacen las leyes. Y resulta que, no sé si hay alguien, o está escondido, pero no les vemos, con lo cual, pues la verdad es que es una pena, porque ellos son los que van a redactar las leyes y las van a aprobar, y creo que son los primeros que tendrían que estar aquí y no están. Y aparte porque ellos tienen mucho que ver en cómo se hacen las cosas en este país. Entonces voy a empezar con las palabras que dijo a la ministra Ana Pastor. Dijo estas palabras en su comparecencia tras el accidente. La ministra de Fomento dijo que pedía la colaboración a todos y también las críticas, porque solamente desde la crítica es como se hacen las cosas bien, ¿no? Entonces todas estas palabras son las que siempre pues, nos dicen los políticos. Las dijo Ana Pastor, pero yo estoy convencido que las hubiera dicho cualquiera. Y bueno, pues estas críticas llegaron. Y la primera crítica fue de la Asociación de Víctimas, porque ella también en esa misma comparecencia decía que la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, pues que era independiente, bueno, tienen ahí sus palabras, y que gozaba totalmente de toda la independencia y que estuviéramos tranquilos que íbamos a tener una investigación verdaderamente independiente. En esa primera reunión pues transmitimos nuestras dudas, pero bueno, se nos dijo que eran unas dudas que no tenían ningún sentido, ¿no? Y bueno, y además este aurea que hay de las víctimas, ¿no? Las víctimas siempre se van a quejar, ¿no? Parece que las víctimas como si fuéramos tontas, pero las víctimas pues sabemos leer, tenemos estudios, miramos las cosas, o sea, podemos ser víctimas, pero a veces podemos buscar de una manera racional por qué ha ocurrido un accidente, porque somos los primeros interesados en saber la verdad, no tanto en culpabilizar a alguien, que a lo mejor al principio es normal, pero yo creo que lo que queremos saber es la verdad, ¿no? Bueno, el gobierno empieza esta investigación, y esta investigación es muy importante porque luego se incorpora al proceso judicial. O sea, no es que pensemos, bueno, es una investigación. Bueno, no, es que esta investigación luego va al juzgado, y como contaba antes, luego encima en el juzgado pues tenemos determinadas leyes que permiten a las administraciones elegir a los peritos, con lo cual el Poder Ejecutivo al final consigue meter mano en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues al final denunciamos esta falta de independencia y pues bueno, menos mal que nos queda Europa, ¿no? Aquí doy las gracias a la Agencia Europea Ferroviaria, porque fuimos a Europa y ahí pues nos escucharon. Nos escucharon, pusimos hechos sobre la mesa, y lo que decidió el Parlamento Europeo es encargar a la Comisión que investigara qué había ocurrido con la investigación que se había hecho en España. Y entonces la Agencia Ferroviaria Europea pues se puso a hacer un informe sobre la investigación que había hecho el gobierno en España, ¿no? La verdad es que, y desde aquí lo digo, pues si luego algún diputado, algún político lo ve, es una pena que te tengas que ir de tu país para que te traten como un ciudadano y te escuchen, porque aquí lo que hay es totalmente ocultación, falta de independencia. O sea, todo lo que hemos visto de la NTSB-C aquí es todo lo contrario, o sea, justo lo contrario. Tuvimos esa suerte de ir a Europa, donde nos escucharon y hicieron el informe. Y recuerdo una cosa que a mí me sorprendió mucho, y la cuento ahora, no la tengo en la presentación, que Christopher Carr era el director de seguridad de la Agencia Europea, y yo estaba allí con Rogelio y Javier, que había perdido a su hijo también, y me acuerdo que me pidió que quería algunas fotos de los familiares y qué hacían en su vida, ¿no? Y yo, la verdad es que en un primer momento me pareció como un poco morboso, o sea, no entendía muy bien por qué me había pedido eso, ¿no? Y a mí me daba como cosa preguntarle, ¿no?, a los padres y al resto de familias, oye, que nos ha pedido que digamos quiénes eran, en qué trabajaban o qué estudiaban, ¿no? Pero él me dijo que quería que su equipo pues se involucrara realmente en la investigación, ¿no? Y la verdad es que fue
pues muy sorprendente, ¿no? Para nosotros, sobre todo con lo que estábamos recibiendo aquí. Y entonces, ¿qué pasa? La Agencia Europea hace ese informe y ¿qué obtenemos de nuestro gobierno y de España? Pues maniobras desde Moncloa y en este caso incluso desde la propia ministra, con una carta en la que amenazaba veladamente a la comisaria Violeta Bulc de que si ese informe salía a la luz, pues que podía perjudicar a España y que tomaría las medidas oportunas. Tal fue la presión que el informe es de enero del 2016, pero consiguieron retrasarlo hasta después de las elecciones. Y yo creo que gracias al impulso y al coraje de la Agencia Ferroviaria Europea, porque yo creo que si no, pues este informe no hubiera salido, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ocurrió en nuestro caso y bueno, y en otros casos similares. ¿Qué decía ese informe? Porque aquí es la clave. Pues ese informe lo que decía es que la investigación no era independiente, pero para eso no había que irse a Europa, no había que ser muy listo, porque el propio informe de la CIAD, lo digo de memoria, en la página 21, en la 11, pone: el equipo investigador lo forma el director de seguridad de Renfe y el director de seguridad de Adif. El director de seguridad de Renfe había solicitado a Adif la desconexión del sistema de seguridad RTMS, que es el propio de la alta velocidad, por los retrasos que generaba. Y el director de seguridad de Adif fue el que firmó la autorización de la desconexión del sistema de seguridad. O sea que simplemente había que ir a la página 21 del informe para ver la falta de independencia, ¿no? O sea, una auténtica afrenta, una tomadura de pelo total. Y eso lo ponían en su propio informe. Además de esto, pues decía que no respondía a las causas raíz porque el informe culpaba directamente al maquinista, no iba a las causas profundas, que precisamente eran las que afectaban a Renfe, a Adif y al Ministerio de Fomento, y también incluso en la propia investigación participó INECO, que era quien había hecho, entre comillas, los análisis de riesgo. O sea, todos los involucrados en el accidente eran los que habían hecho la investigación. Y, por supuesto, a las víctimas ni siquiera nos recibieron. O sea, faltaría más. A nosotros como si no existiéramos. Y luego el informe también, que no está en la presentación, también decía pues bueno, que había otras causas que no estaban en el informe, ni se hacía mención, por ejemplo, a cómo estaban los asientos en los trenes, al muro en la curva, bueno, un montón de circunstancias que hicieron que el accidente fuera muy grave, pero evidentemente lo que había detrás era, pues yo creo que la alta velocidad española no podía quedar en entredicho, y lo que hubo, pues yo creo que no se pusieron, en este caso tuvimos la mala suerte que yo creo que pilló al Partido Popular y al Partido Socialista, y entonces fue un periodista gallego dijo que era el pacto de la curva, y esto hizo pues que todo el mundo pues se callara, ¿no? Me acuerdo de la intervención cuando ha dicho el alcalde, ¿no?, en Filadelfia, que acusó, creo que al maquinista, creo recordar que lo ha dicho. Sí. En este caso igual, aquí salieron en trompa los políticos, cualquiera lo puede ver, a echar la culpa al maquinista, salieron las imágenes. Desde el Ministerio del Interior se filtró un Facebook cuando el maquinista, recuerdo que estaba haciendo formación en otra vía que no tenía nada que ver y no iba conduciendo, y ponía algo así como: voy a 200 km por hora, como nos pilla la Guardia Civil, y eso salió en las portadas de los periódicos al día siguiente, que es cuando la gente presta la atención. Y luego lo que hicieron, alguien filtró el sonido de cabina en la que decía el maquinista: entré a 200 y tenía que haber entrado a 80. Eso lo cortaron, salió en El País, La Razón, en los telediarios, y lo cortaron porque la frase seguía: como vea el de seguridad, lo mato. Ya se lo habíamos dicho que eso era muy peligroso, pero eso se cortó. Entonces se consigue en 3 días, que es cuando la opinión pública yo creo que sí que presta atención, ¿no? Ocurre un accidente y en 3 días pues lo que consiguen es que toda la opinión pública pues compre el discurso de el malo malísimo, que era el maquinista, los buenos buenísimos, que eran las víctimas, los vecinos de Angrois, que ayudaron a la gente que estaba en las vías, y luego las pobres víctimas. Un cuento muy sencillo y que todo el mundo compra, y que luego a nosotros nos cuesta, pues como a otras asociaciones, pues años de lucha y de reivindicación para intentar que se sepa la verdad, y también, porque repara mucho, y eso creo que es importante, que es que la sociedad conozca lo que pasó, sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Pero cuando se oculta la verdad y la gente no lo conoce, pues lo único que se genera es pues mucho dolor, mucha rabia y mucho sufrimiento a las víctimas y familiares. ¿Sigo rápido? Voy más rápido. Bueno, después de esto, resumo, seguimos denunciando, porque además, lo digo claramente, a mí me da igual,
engañan a Europa, o sea, le mandan una cosa a la agencia europea, no, si aquí se hizo el análisis de riesgo, se cumplió la normativa. Mentira, nosotros escribíamos por detrás a la Comisión Europea y al final pues se abre un procedimiento de infracción a España por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria. O sea, no solo nos engañan a nosotros, sino que son capaces de engañar incluso a los funcionarios de la Unión Europea, y menos mal que nosotros estábamos ahí pues para un poco ir avisando, ¿no?, de las triquiñuelas que se hacen en este país, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Es curioso porque antes, no sé quién lo ha dicho, hay una directiva que obliga a investigar los accidentes de manera independiente. Es una directiva que ya está traspuesta y los ciudadanos tenemos derecho a eso. Pero resulta que llega a Europa, saca un informe y dice hay que hacer una nueva investigación, lo ha pedido por carta la Comisaría Europea, lo ha pedido el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, pero el Gobierno no lo hace. Entonces las víctimas y familiares, que tú no sabes ni de derecho ni tienes ni idea, ¿y qué hacemos? Pasan los años, y claro, si es un derecho, ¿cómo no? Y al final se nos ocurre pues poner un contencioso administrativo al Ministerio y a la CIAF. Y bueno, y después de un largo proceso, pues el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación, ¿no?, por esta falta de independencia y por no escuchar a las víctimas, porque se incumplió la normativa. Y bueno, lo ha admitido, y yo creo que no solo va a servir para nuestro caso, sino que en la propia resolución del auto habla que va a servir para cuál es el papel de las víctimas en las grandes catástrofes, no solo ferroviarias, sino aéreas o las que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso está en el aire y ahora está pendiente de que resuelva el Tribunal Supremo. Y bueno, pues por poner aparte de la crítica, por poner algo constructivo, pues lo que queríamos decir es que nos parece lamentable que en la ley y la exposición de motivos no se hable nada de esto, no se hable ni de los procedimientos de infracción, ni del Tribunal Supremo, ni de las sanciones que ha habido, nada. Simplemente se dice, pues bueno, que qué bien, que hemos estado trabajando durante estos años para la mejora de la independencia, que la CIAF se consolidó en 2015, o sea, es una cosa impresionante. O sea, parece que la ley la han sacado porque les apetecía a ellos y no por todo el trabajo y por estas denuncias, no solo de nuestra asociación, sino del resto, y de estos procedimientos de infracción y de esta presión que ha habido. Pero bueno, en la exposición de motivos todo es que vienen durante años trabajando en esta independencia y que esto consolida la independencia que ya había a lo largo de estos años, ¿no? La verdad es que es una afrenta y una vergüenza leer la exposición de motivos. La segunda propuesta, yo creo que lo más importante es garantizar la independencia, y yo creo que aquí habría que hacer lo que dice la Directiva 49/2004, que es de la normativa de seguridad ferroviaria, que es que no pueden formar parte del equipo investigador, ni siquiera del Consejo, quien trabaje o haya trabajado en alguna de las empresas involucradas en un accidente. Porque si no, o sea, me da igual que luego no trabajen, pero si tú has trabajado toda la vida en Boeing y hay un problema, un accidente con Boeing, pues tienes amigos, es la empresa que ha dado de comer a tus hijos, no creo, es difícil que vayas contra tu propia empresa. Entonces yo creo que claramente aquí tendría que haber un veto, ¿no? Y luego en accidentes muy graves, lo que decía yo esta mañana en la pregunta, yo creo que sería muy interesante que hubiera una obligación cuando hay víctimas múltiples de que tuvieran que participar técnicos de otras agencias europeas, ¿no?, para garantizar esta independencia, porque creo que la elección sea por el Congreso, creo que tampoco garantiza nada, y prueba de ello es que el presidente de la CIAF, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, fue aprobado en el Congreso, y lo primero que dijo a los 3 meses de nuestro accidente, sin haber investigación, dijo que en Angrois estaba todo perfecto, y ha desoído lo de la Unión Europea, porque evidentemente le pusieron el PP y el PSOE, tenían la mayoría, pues entonces pues no había nada que objetar, ¿no? Estaba todo perfecto. Y respecto a las víctimas y familiares, yo creo que el texto, el artículo 15, pues no deja nada claro cuál es la participación de las víctimas. Yo creo que tiene que quedar negro sobre blanco y establecido, y lo suyo sería que una representación, ¿no?, por turno de las asociaciones en el Consejo Asesor, y se dijera cada cuánto hay, ¿no?, reuniones o se puede participar, porque todo queda un poco pues en el aire. Pues nada, muchas gracias. Evidentemente, todo lo que has expuesto tiene referencia a intervenciones anteriores, la confianza, la transparencia, la independencia, y eso pues son las conclusiones yo creo más importantes que podemos tener de esta sesión. Pilar, tienes la palabra. Vale. Y ahora tengo que correr para poder decir todo lo que quiero decir. ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Vamos a ver. Yo lo que voy a poner
aquí, lo que voy a hablar hoy aquí, podía hablar de muchísimo. Llevo 14 años entregada a una causa mucho más allá que la de nuestra tragedia y podría hablar algo entendido, pero yo voy a exponer aquí esta tarde lo que es un ejemplo de lo que no puede ni debe ser una autoridad de investigación. Soy presidenta de la Asociación de Afectados del JK 5022, fue la única asociación que se creó después de la tragedia. Este sencillo monumento es un muro de cristal que hay en la Plaza de la Memoria de Las Palmas de Gran Canaria. Están los nombres de los 154 fallecidos pasajeros y tripulantes. En otros países se separa a los tripulantes de los pasajeros, como por ejemplo en Francia. Pero yo soy de la opinión que la muerte iguala a los seres humanos. Y estoy segura que ninguno de la tripulación y ninguno de los pasajeros pensó que el vuelo JK 5022 lo llevara en el último viaje que hicieron a la eternidad. Y tampoco creo sinceramente que en el caso nuestro la tripulación quisiera no volver a su casa como volvía después de cada vuelo. Esta foto y estos nombres simbolizan la lucha que yo lidero en la asociación por encontrar una justificación a la muerte de 154 inocentes. Y creo que esta frase de Platón da la clave de la oscuridad en la que enterraron judicialmente el 19 de septiembre de 2012 la investigación del juzgado número 11. Podemos perdonar fácilmente a un niño que le tenga miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando un adulto le tiene miedo a la luz. Y desde luego, en nuestro caso, ha habido de todo menos luz. De hecho, yo suelo decir que España es un país que protege a los verdugos, más que a las víctimas. Parece que una vez que te ha tocado una tragedia de este tipo, pues que ya soportas de todo. Y la injusticia, el maltrato, la desidia, el abandono, la oscuridad y todos los calificativos que de la parte oscura ustedes puedan encontrar y que pasó con la tragedia del JK 5022. La asociación nace en octubre del 2008 y la única mochila que tenía era la del dolor, porque no tenía ni recursos, ni tenía gente que le ayudara, y encima se encontraron con la grave dificultad de los despachos americanos. Aquí hubo un desembarco de Normandía yo diría que muchos despachos americanos que estábamos allí esperando en el aeropuerto ya venían con el contrato en la mano porque todos teníamos en la frente: vas a cobrar una indemnización segura y yo quiero representarte. Y vinieron engañando a la familia de que en Estados Unidos le iban a hacer justicia. Aquí el único americano que había era el avión y los demás, la mayoría, éramos españoles. Y para quien no conozca lo que es Estados Unidos, pues Boeing es quien es, y desde luego la justicia o estaba en España o no estaba en ninguna parte. Los 4 objetivos de la asociación han sido verdad, justicia, reparación y memoria, junto a la protección de las víctimas y la ayuda a los supervivientes. Desde luego yo durante estos 14 años he promovido reformas porque el Estado español no ha aprendido nada de esta tragedia. De hecho, el tema de los despachos americanos se estaba debatiendo porque yo fui a Europa en el año 2009, me entrevisté, como dije, con la ponente francesa del Reglamento Europeo 996/2010 y también me entrevisté con los que estaban estudiando el Estatuto de la Víctima del Delito. Extrañamente, llego aquí y me entrevisto con el ministro de Justicia que estaba entonces. Me he entrevistado con tanto que ya perdí la cuenta y ya no sitúo en la fecha con quién fue. Y conseguimos meter en el Estatuto de la Víctima del Delito en España el artículo 8, por el cual ni abogados ni procuradores pueden acercarse a una víctima hasta pasados 45 días del hecho causante. Y estos 45 días tienen que ver con lo que ocurre en Estados Unidos. Aquí no nos protegieron, hicieron lo que les dieron la gana con la familia, y esos 45 días es lo que no puede hacer un despacho americano en Estados Unidos con las víctimas. Nosotros ahora mismo somos 1.200 personas, la gente ha ido tirando la toalla, se ha ido marchando con toda razón, y esto pues es cuestión de convicción. Yo ahora voy a hablar de las 2 investigaciones, la oficial y la judicial. La CIAYAC, los datos que tienen de su existencia es el año 1963 en el Ministerio del Aire y aparece en 1998 relacionada con el Ministerio de Fomento, el MINMA. Nunca ha tenido un estatuto propio. Es un órgano colegiado más de los cientos que tiene el Ministerio de Transporte. Se ha ido reformando por 2 reales decretos, pero no crean ustedes que para la estructura, no, para ampliar y para reducir vocales. Es una organización que tiene un presidente, un secretario y un pleno. Los informes oficiales, en su mayoría,
y yo echo de menos esto, y siempre lo he echado de menos, y siempre lo voy a denunciar, responsabilizan de los accidentes al muerto, y el muerto es el piloto. Y lamentablemente yo cuando oigo hablar a los profesionales, oigo hablar de los problemas laborales que tienen por decisiones que se toman, pero yo no oigo hablar a defender la memoria de los pilotos fallecidos, cuando en este caso es la Asociación de Víctimas la que está diciendo que los del JK 5022 fueron casi tan víctimas como los pasajeros. La única diferencia que hay es que ellos podían elegir la vida, que era dejar el avión en tierra, porque llevaba un mes presentando averías, y la muerte. Y ellos están muy bien que elijan la muerte, pero el tubo donde los pasajeros somos cautivos, no tenían derecho a decidir por nosotros. Eso es tal vez el único reproche que le hago a los pasajeros del JK, a los pilotos del JK 5022. Yo me he ido fuera de España a conocer lo que hacían otros países. El señor Elías Costani, que en Estados Unidos me llaman Pilar Palmés o Palmés, me quitan lo de Piedra Obrera, que es como me conocen aquí, no se ha entendido, pero bueno, lo conozco antes de que fuera jefe de esa división. Yo fui a la NSTV a pedir árnica por la participación que había tenido la NSTV en el informe que hizo la CIAC, y lo único que conseguí fue que hicieran una recomendación de seguridad en el año 2009. Y desde luego no tiene ninguna credibilidad la CIA, porque sus recomendaciones que no se siguen, se archivan sin ningún tipo de seguimiento y de nada. Es una vergüenza absoluta. Desde luego no tiene ninguna relevancia internacional, no encontrarán ustedes que la CIA esté en ninguna parte ni en ningún sitio importante. De hecho, en el accidente que hubo de Swifter en Mali, al investigador que fue lo metieron de vuelta en el mismo avión los franceses, la vía francesa, porque no querían ni saber nada de la CIA, y así no terminaría de la cantidad de cuestiones que es la CIA. En el año 2008 estaba presidida por una persona que yo creo que tenía más de 75 años. La CIA tenía un pleno incompleto. Había un vocal que dimitió en octubre del año 2008 porque del Ministerio de Fomento filtraron el borrador del informe final y ya apuntaban a quién eran los culpables. El jefe de prensa del Ministerio de Fomento en el año 2008, el cuarto o el quinto que tuvo Madeleine Álvarez, dijo en sede parlamentaria que filtró a la prensa las grabaciones para evitar el descrédito social que estaba sufriendo su ministra, al poner en duda las afirmaciones que realizaba sobre la catástrofe del vuelo JK 5022. Las víctimas, por lo visto, pues no teníamos derecho ni una palabra de consuelo. Yo digo que cuando eres un político y políticamente no eres capaz de enfrentar una tragedia, por lo menos si te queda corazón, tendrás que poner la parte humana para empatizar con el que está sufriendo una catástrofe de esta magnitud. En 2010 se nombra un pleno de vocales, porque aquello era un desecho de tientas, lo que había de la CIA, y entra una vocal especialista en derecho mercantil. Una especialista en derecho mercantil en un pleno colegiado que aprueba informes técnicos. Y ahí lo dejo. Y luego está la investigación judicial. Nosotros no hemos tenido nunca suerte con la justicia. El juzgado de instrucción número 11 cierra la causa imputando a 2 técnicos de mantenimiento por 150 y 154 homicidios imprudentes y lesiones en 18 supervivientes el 11 del 12 del 2011, perdón. Y lo manda a la Audiencia Provincial de Madrid. Y la Audiencia Provincial de Madrid, un año más tarde, el 19 de septiembre del año 2012, resulta que archiva esto en sobreseimiento libre y nos tuvo durante más de 3 años largos suspirando porque hubiera un juicio que finalmente nos negó. ¿Saben lo que es sobreseimiento libre en derecho? Que no hay ninguna posibilidad de recurrir, pero ninguna. O sea, nosotros no tuvimos ningún tipo de amparo en el sentido de que por lo menos hubiera habido un juicio que hubiera abierto el debate que probablemente nos hubiera llevado a tener algo de consuelo con la justicia. Quiero decir que nosotros acudimos a la Audiencia Nacional pidiendo que nos dieran los informes que habían servido, los documentos que habían servido de base al informe final de la CIAC. ¿Saben lo que hizo la Audiencia Nacional? Condenarnos en costas y decir que no. Este informe y estos documentos tuvieron acceso todos. La aseguradora, tal vez por eso había
catedrática de Derecho Mercantil en la CIEJAC, la compañía aérea, el fabricante del avión, hasta el Tato. ¿Menos quién? Los que ponemos los muertos, las víctimas. Ni se nos escuchó. De hecho, tuvimos la estupidez de hacerle un trabajo ímprobo a la CIEJAC, que fue coger las grabaciones de dentro del aeropuerto y hacer un tocho de este tamaño, situando los minutos donde se producían hechos clave. Desde luego, debieron archivarlo en el fondo de tal porque no hicieron caso de nada. La asociación hace unos meses ha presentado una querella criminal y estamos pendientes de que decidan si la admiten o no. Tú hablabas de que no te hacen caso. Yo hablo de la estrategia del silencio. Señores, es el manual que tiene el Ministerio de Transportes con cualquier tragedia con víctimas múltiples que se haga en España. Y esa estrategia del silencio empieza durante las investigaciones oficial y judicial. La presión mediática esperan a que se relaje. Conocimos en 2018, por el secretario general de la CIA en sede parlamentaria, que sus reuniones con el titular del juzgado número 11 eran muy, muy frecuentes. Investigación oficial, investigación judicial. El fiscal asignado al caso en el juzgado no promovió nada que no estuviera previamente autorizado por su jefe. Tenía una dependencia de 2 fiscales que seguramente le sonarán a los que estén relacionados un poco con el mundo de la judicial. Uno era Manuel Mois, que era el fiscal de la Comunidad de Madrid, y el otro era Eduardo Esteban, de la Audiencia Provincial. En aviación las investigaciones son paralelas, judicial y oficial. Desde luego, en este caso, la investigación oficial fue la que hizo que esto se archivara judicialmente. La falta del medio del juzgado número 11, a mí ya no importa reconocer en público que en más de una ocasión se me pidió que fuera a hablar con personas de trayectoria dudosa, porque yo al señor Granados, que era consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, fui a pedirle en una ocasión que pagara los sueldos de aparte del refuerzo que tenía el juzgado número 11. Pusieron un juez de refuerzo. El juez que ha estado esta mañana aquí no tenía ni idea de aviación ni de nada. En ese juzgado son estafas, crímenes y de todo tipo, menos un caso tan especializado como era este. Y el órgano pericial colegiado que creó fue por el artículo 33. Antes lo había intentado y entonces reunió a 8 profesionales y lo creó. El tema fue que él de alguna manera se hizo cargo de el informe que hizo ese órgano pericial colegiado. Dijo que 7 lo apoyaron y 1 no, porque entre las pocas pruebas periciales, que también tuve que ir a pedir dinero a la Comunidad de Madrid para que le permitieran hacer la simulación del vuelo. Y el avión en las mismas condiciones del 20 de agosto no se levantó. Luego pasan, desde el año 2011 nos dedicamos a pedir aquí una comisión de investigación. A nosotros nos dijeron que no, porque estaba la investigación judicial abierta. Fíjate tú cómo son las cosas, que luego a ustedes, aunque ustedes están inconclusas, está la administración judicial abierta y sí que les permiten abrir la comisión. Y entonces empezamos desde el año 2009 a porrear las puertas de aquí y al final, después de una serie de vicisitudes, 3 iniciativas presentadas, hay un cambio político en España, ya no es un bipartidismo, hay otros partidos que nos apoyan y se presenta 3 veces la iniciativa. Nunca nos detuvimos, a pesar de que nos decían que tal, nunca nos detuvimos. Y al final, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que esa comisión hiciera un dictamen y que se llevara al pleno de la Cámara el 13 de mayo de 2021. Y miren por dónde, 10 años después, una comisión parlamentaria del Congreso hace 11 conclusiones y 13 recomendaciones, desautoriza a la CIEJAC. Todos los que comparecieron a la comisión se pusieron de acuerdo en una cosa, que la CIEJAC no era ni independiente, ni tenía recursos, y mucho menos estaba preparada para enfocar una investigación como la nuestra, con decirles a ustedes que el secretario general de la CIEJAC, Francisco Soto, declaró en el Congreso que se autonombró jefe de investigación y le preguntaron, pero bueno, ¿y usted tiene formación? No. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, jefe de investigación. El actual presidente de la CIEJAC, que sepas que era un alto directivo de Airbus en Madrid y está presidiendo la CIEJAC de Airbus. En esas 11 conclusiones, no me voy a detener en todas, pero sí se dice que hay que volver a investigar oficialmente, pero no la CIEJAC. Y se dicen unas recomendaciones bastante importantes, pero ¿qué pasa?
que el balance de esto es que la mesa del Congreso, un dictamen aprobado en la Cámara, 219 votos a favor, casi lo de una ley orgánica, 121 votos en contra y 5 abstenciones, con un voto particular del Partido Socialista, porque aquí también influye mucho con quién te toque la tragedia. Si te toca con el PSOE o te toca con el PP, pero luego al final da igual, porque te terminan tratando de la misma manera. La mesa del Congreso decide que, como son recomendaciones, pues que no lo va a enviar a la Fiscalía General del Estado, porque aquí hay intervenciones en la comisión parlamentaria, que es un delito mentir, y se acordó enviarlo a la Fiscalía General del Estado para depurar posibles responsabilidades judiciales. Pedimos en esas recomendaciones, por ejemplo, una especie de chorrada, de que el 20 de agosto sea declarado Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y su Familia. Y es que este país no quiere recordar, porque no quiere aprender de lo que ocurrió, ni quiere aprender, ni quiere corregirlo. Y miren, soy presidenta de la Federación Internacional. Yo llevé esto a la OASI muchos años después que lo pedí en España, y hace 2 años que se está celebrando el 20 de febrero el Día Internacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y su Familia. Más fácil conseguirlo fuera de España que conseguirlo en España. Al final, yo el balance que hago es positivo, porque digo, hay 18 responsables vivos y nos habían cercenado esa posibilidad. Se prueba que Boeing ninguneó al juzgado y ninguneó a la comisión. Se determinó que las emergencias fueran un caos. Y la CIAC no entrevistó ni a los profesionales que estuvieron el 20 de agosto atendiendo a las víctimas, ni muchísimo menos a los supervivientes. Nosotros, dentro de lo que hemos hecho en estos años, yo me hice algunas promesas de lo que sufrimos en los días siguientes a la tragedia, y una de ellas fue el 29 de julio del año 2011, cuando nos enteramos cómo se iba a publicar el informe final y tal, y aquel día me dije que la CIAC tenía que desaparecer y que no sé cómo lo iba a hacer, pero que lucharía y no me podría marchar de lo que estoy haciendo hasta que desapareciera. Y durante estos 14 años, a todos los ministros que han pasado, pidiéndole un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes en los modos de transporte. Hemos presentado hasta en 4 ocasiones alegaciones que hasta que fue la última ya veníamos trabajando, ni se sabe de dónde. Ahora hemos pasado 46 enmiendas. Hemos colaborado con la plataforma buscando alianzas para, digamos, demostrar que todos estamos preocupados de verdad por la seguridad y que el Ministerio viera que vamos en serio y que realmente estamos de acuerdo en este órgano multimodal. Y desde luego, si tuviéramos que elegir una sola cosa en esa ley, sería: yo no me conformo con una presencia en el Consejo. Yo quiero lo que tiene la ANSTV, que tiene una división de asistencia a víctimas y que tienen que romper el muro de la incomprensión que hay entre los que investigan y las víctimas. Nosotros, como tú has dicho, somos ciudadanos formados. Nosotros no hemos cometido ningún delito para que nos traten con desconfianza y como si fuéramos unos indocumentados. Al final nos hemos doctorado en esta tragedia y somos capaces de explicarle a quien sea lo que pasó y además argumentárselo con datos. Y yo lo que quiero es una dirección de asistencia técnica de las víctimas y su familia. Y miren, esta es la piedra que hay entre las pistas 36L y 36R en el aeropuerto de Barajas. Esta piedra está muy sola todo el año. Y yo a veces cuando bajo el 20 de agosto, estoy muy cansada de bajar ahí, pero hace unos años me dijeron, le dije, esto habrá que interrumpirlo. ¿Y ¿sabes lo que me dijeron los profesionales? Es que cada vez que bajas el 20 de agosto lo limpian. Porque el resto del año hay lo que crece, las hierbas y tal, que tapan la piedra. Y si vuelve a caerse un avión allí, aquello volverá a ser una pira, como fue en el caso del JK 5022. Yo, desde luego, esta soledad que tiene la piedra es la que nosotros he sentido durante todos estos años. Y desde luego yo no quiero acabar mi intervención sin agradecer que nos ha tenido súper preocupados a Unidas Podemos y a Rafael Mayoral que nos cediera esta sala hace escasamente menos de 10 días para poder hacer esto. También quiero agradecer
a todos los ponentes que han venido a mi llamada y a la plataforma de modos de transporte, ya yo hasta me trabo de lo corriendo que voy, pero bueno, y a USCA por su implicación en este tema. Y desde luego quiero especialmente agradecer al moderador de este seminario, señor Víctor Manuel Aguado, su larga y brillante trayectoria profesional más que acreditada a nivel nacional e internacional. Y es una garantía que este encuentro será de gran nivel en sus conclusiones, que confiamos aporte conocimiento e información a los parlamentarios que tienen que estudiar esta ley y tramitarla. Y por último hago un llamamiento a los parlamentarios, que sé que muchos de ellos están siguiendo esta intervención en streaming, y si no han prometido que la van a ver, que tienen la oportunidad histórica de hacer algo bueno por este país, y es hacer una buena ley que contribuya a la seguridad en los modos de transporte. Se lo debemos a tantos ciudadanos inocentes fallecidos, cuyo único delito fue confiar que llegarían seguros a su destino, a su lugar de destino. Y como siempre, todos los fallecidos en los modos de transporte están en algún lugar, siempre en nuestros corazones. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, y muchísimas gracias por esas intervenciones que son testimonio del dolor, testimonio de experiencias traumáticas que de alguna forma no deberían repetirse. Hemos escuchado que el board de los Países Bajos, la NTSB, todo esto se fue creando a través de crisis. O sea, una crisis provoca que un país tome medidas para resolverlo o resolverlo lo mejor posible y evitar que eso se repita en el futuro. Lo que escuchamos son una serie de crisis y lamentables situaciones que yo creo que esta ley, de alguna forma, este proyecto de ley, nos debería dar la oportunidad de hacer las cosas bien. Y ese es el gran reto. Tenemos la oportunidad de una toma de medidas en este sentido, que es la ley, el estatuto, los procedimientos a establecer en los diferentes modos de transporte. Hay una serie de titulares que he recogido de las diferentes intervenciones y que al final de mañana pues podríamos consolidarlas en una serie de conclusiones. Pero, por ejemplo, la importancia de articular la participación de los profesionales del sector, incluido las víctimas, en alguna forma de dinámica de este tipo de investigación. Se ha hablado muchas veces de la cultura justa, a veces difícil de marcar la línea roja que decían esta mañana, ¿no? Cuál importante es la cultura justa para que de alguna forma los profesionales puedan declarar una serie de incidencias y no tener que ser sujetos de persecución judicial. Evidentemente la atención a las víctimas, lo hemos repetido muchas veces, tú lo has pedido, tú también lo has pedido, es fundamental, es una pata que hay que atender y nos lo han explicado muy claramente en la NTSB. Yo recuerdo algunas palabras de una antigua presidenta de la NTSB, que era Deborah Hersman, que decía cuando en el gobierno americano trataron de identificar qué hacer con las víctimas, se trató de crear algo fuera de la NTSB. Ella era la presidenta de la NTSB y dijo, mejor que lo hagamos nosotros que lo hagan otros, por lo menos lo podremos facilitar, y por eso tomaron la decisión de incluirlo dentro de la NTSB. Pero hay una razón más importante, y es que es importantísimo en la relación con las víctimas transmitir una información veraz
transmitir una información que sea rigurosa, transmitir una información que sea de primera mano. Y eso solamente lo puede hacer aquel que tiene la información de la investigación. Evidentemente que no, el que está haciendo la investigación, y veo que aquí en la sala hay personal que se dedica a este tipo de cosas, no puede transmitir todo, ni todos los detalles. Pero sí puede transmitir el ritmo de esa investigación, las características de esa investigación, algo que interese a las víctimas y sus familiares. También explicaba a alguien en el café la diferencia de tratamiento, por ejemplo, de aquel accidente que no sé si es un accidente, es el MH370, el avión que desapareció y que todavía no sabemos dónde está. Entonces la investigación la llevaba Malasia, y todos eran problemas, o sea, problemas con los chinos, con los malasios, con los australianos, y esto se lo delegaron durante una época a los australianos, y el board australiano salía a la prensa todos los días a informar, y todo el mundo lo aceptó, y la tensión se calmó inmediatamente. ¿Por qué? Porque estaban informando sistemáticamente de lo que estaban haciendo. No estaban informando sobre cosas confidenciales, estaban informando sobre lo que estaban haciendo, qué es lo que se puede esperar. Y eso era fundamental a la hora de calmar esa tensión que había. Evidentemente hemos escuchado que hay que mejorar el marco normativo, de la relación entre la justicia y los aspectos técnicos, y ese marco normativo lo hemos escuchado en nuestro fiscal y también de otros, ¿no? También la importancia, a lo mejor, de que estos temas desde el punto de vista judicial se puedan tratar por unos órganos especializados, ya sea en la audiencia, sea un fiscal especial, etcétera, ¿no? Y esa interrelación entre la justicia y los aspectos técnicos subsistirá. Es un tema a ir resolviendo sistemáticamente y a clarificar. En diferentes países tenemos diferentes relaciones y diferentes limitaciones. En el caso de España, yo creo que esa relación tendría que estar muy clara. El modelo de investigación que decía Pamela, cómo definir el modelo de investigación y que de alguna forma nos lleve más allá del piloto, que también lo decía el fiscal Révolo. No nos podemos parar en el conductor. O sea, es un tema sistémico y cómo el modelo nos debe llevar a hacer un análisis de todo el sistema si fuera necesario. Evidentemente, no podemos tener miedo a la luz, Pilar. O sea, tenemos que afrontar la realidad como es. Y bueno, al final yo me quedo con las tres palabras de la NSTB, los tres principios fundamentales. La independencia, y esa independencia tiene que ser de la autoridad judicial, pero también de los ministerios en general. La transparencia y la credibilidad. Pero esos tres componentes es lo que hace que la sociedad tenga confianza en el sistema. Y eso es lo que tenemos que proveer. O sea, que tengamos confianza en que lo que tengamos de alguna forma va a funcionar de una forma honesta, de una forma rigurosa. Y no solamente que lo sea, sino que también se perciba. Con esos titulares me quedo. Mañana más.